Los 12 apóstoles de Jesucristo, provenientes de diversas ocupaciones como pescadores, campesinos y artesanos, eran hombres sencillos que abandonaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a propagar el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su compromiso no estuvo exento de desafíos, enfrentando persecuciones y martirios a causa de su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Cada uno de sus fallecimientos se convirtió en un testimonio impactante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a sus semejantes. Si te preguntas sobre el destino de estos apóstoles y crees que tuvieron muertes comunes, te adelanto que estás completamente equivocado. Sus vidas y decesos están envueltos en misterios, controversias y narrativas macabras. En este vídeo exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como las informaciones proporcionadas por la Iglesia y los historiadores. Por eso, te invito a suscribirte al canal, darle clic al botón de me gusta y ver este vídeo hasta el final. Juan, el apóstol amado, emerge como una figura central y enigmática en las narrativas bíblicas. Hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, también apóstol, su historia se caracteriza por su cercanía única con Jesús. A menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba, Juan tuvo una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús debido a esta relación especial. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Juan estuvo presente en momentos cruciales como la Transfiguración y la Última Cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. No obstante, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, debido a su predicación del Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego lanzado en un caldero de aceite hirviendo. Aunque no existe ningún versículo bíblico que confirme esta tradición y es solo una afirmación de los llamados padres de la Iglesia, esta narrativa persiste. Después de este milagro, el emperador decretó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como prisión del imperio. Es esencial destacar que muchos relatos sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y la doctrina cristiana, construyendo una teología que sigue siendo utilizada por la Iglesia hoy en día. A continuación, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por autoridades romanas, habría fallecido de causa natural. Según el obispo Policrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, el apóstol Juan murió en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Sin embargo, se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para edificarse. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas por la vivencia al lado de Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. El apóstol amado, en sus días finales, reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio.
el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fiel a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad, evocando el propio pedido de Jesús para que sus seguidores fueran uno, Juan 17:21. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo, incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones. Señalaba la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones, repletas de simbolismo, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmensurable. No solo fue uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino también un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Hermano Santiago, conocido como Santiago hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo resalta su posición de prominencia entre los apóstoles. Formaba parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan, presenciando milagros y enseñanzas exclusivas que revelaban la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa I de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La narrativa no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, al cual ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los Evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también desempeñó un papel en la expansión del Evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto al fallecimiento de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones crean un punto de incertidumbre en la narrativa de la muerte de Santiago el Menor. No obstante, la mayoría de la doctrina cristiana sostiene que el hijo de Alfeo fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La representación artística de Santiago siendo decapitado se encuentra con frecuencia en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. A pesar de esto, otras fuentes, como el libro del siglo I después de Cristo, llamado Martirio de los Apóstoles, afirma que Santiago fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares fundamentales de la Iglesia primitiva, resonó intensamente por las callejuelas y mercados. Su martirio no solo afectó a los seguidores de Jesús, sino que también fue un claro indicio de la creciente tensión entre la joven Iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago marcó un momento crucial, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana en la comunidad de creyentes. La pérdida de Santiago generó una mezcla de pesar y determinación. Pedro y los demás apóstoles
más conscientes del peligro inminente, fortalecieron su fe y su resolución para continuar la misión encomendada por Jesús. El fallecimiento de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. A pesar de la persecución, la Iglesia comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y eventualmente a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, alimentado por la entrega de los mártires, encontró terreno fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuaba con su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia. Uno llamado a un papel público y un final dramático, el otro a una contribución más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, somos recordados de que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública enfrentando la espada del verdugo o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Betsaida, Galilea, y era pescador de profesión. Cuando Jesús lo llamó para convertirse en pescador de hombres, su nombre fue cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que mostraría a lo largo de los evangelios. A pesar de ser retratado como un discípulo a veces impulsivo, Pedro era profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Aunque su negación de Jesús durante la prisión fue un episodio doloroso, experimentó un arrepentimiento profundo y una restauración personal de parte de Cristo después de la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su influencia y papel destacado se evidencian en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeñó una función crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, las historias de los dos Santiagos continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón y luego llamado Pedro, nació en Betsaida, Galilea. Pescador de profesión, fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo pero profundamente dedicado a Jesús. Testigo de milagros y el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Después de la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio, desencadenando una serie de eventos. El emperador Nerón culpó a los seguidores del cristianismo por el incendio, dando inicio a una persecución implacable. Pedro fue detenido, condenado a muerte y crucificado de manera inversa, cabeza abajo,
en el Monte Vaticano, donde reposa la Basílica de San Pedro. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio. Su muerte es considerada un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La visión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo no solo fue un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. La historia de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer nuestro caminar en la fe. Incluso el corazón, aparentemente más frágil, como el del emperador Nerón, fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de figurar entre los apóstoles menos mencionados en la Biblia, su contribución y legado son trascendentales. En la última cena, Judas Tadeo expresó dudas sobre el significado de las palabras de Jesús, revelando un sincero deseo de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, desempeñó un papel crucial en la difusión del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia se destaca en sus epístolas, siendo reconocido como el autor de una carta breve, pero poderosa, dirigida a los cristianos. En esta epístola, insta a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a practicar el amor fraternal. En cuanto a la muerte de Tadeo, la tradición cristiana presenta divergencias en los detalles. Según una narrativa, fue martirizado junto con Simón, posiblemente por apedreamiento. Otras fuentes sugieren que Judas Tadeo fue asesinado con hachazos, una forma brutal de ejecución en esa época. A pesar de las variaciones en los detalles, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que perdura incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, a menudo en la penumbra de otros apóstoles más destacados, compartió una conexión especial con Jesús desde el inicio de su trayectoria como discípulo. Andrés está vinculado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su relevancia en la Biblia se evidencia en la lista de los 12 apóstoles, donde figura consistentemente entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, continuó propagando el cristianismo primitivo. Su misión lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde se le considera tradicionalmente el fundador de la Iglesia de Constantinopla. Sobre la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Previo a ser crucificado, Andrés habría sufrido una prolongada sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. No obstante, su crucifixión posee una peculiaridad única, ya que fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde sería conocida como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, pues consideraba que era indigno de morir de la misma forma que Jesús. Sus restos mortales fueron descubiertos siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe está frecuentemente asociado a episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de esos episodios, Jesús le pide a Felipe resolver la cuestión de alimentar a la multitud, desafiando su fe.
La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo que 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes, agradece a Dios y los distribuye milagrosamente, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 cestas de sobras recogidas. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol, y las informaciones al respecto se basan principalmente en tradiciones de la Iglesia sin un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús, y su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. La vinculación de Simón, también conocido como Simón el Celote, con un celo nacionalista ferviente antes de su encuentro con Jesús, se refleja en su identidad. Aunque los detalles sobre su muerte son escasos en las Escrituras, la mayoría de las narrativas sugiere que Simón enfrentó una brutal tortura, siendo desollado y dividido en dos durante la persecución a los cristianos bajo el gobierno del emperador romano Trajano. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, se destaca por su presentación inicial en el Evangelio de Juan. Después de la crucifixión de Jesús, Bartolomé emprendió un viaje misionero por la India, logrando convertir a muchas personas al cristianismo. Esta labor atrajo la atención del rey Astiages, un pagano furioso por la predicación de Bartolomé, quien ordenó su arresto y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, las fuentes históricas son limitadas, pero la tradición cristiana ofrece narrativas variadas. Algunas sostienen que fue martirizado por decapitación, mientras que la tradición ortodoxa relata que en el año 51 fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo, todo ello por negarse a renunciar a su fe en Cristo, y su piel fue expuesta públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, inicialmente conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm, experimentó un cambio radical cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su aporte más duradero fue la redacción de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en un componente fundamental del Nuevo Testamento. Después de la ascensión de Jesús, las tradiciones cristianas antiguas sugieren que Mateo continuó predicando el Evangelio en diversas regiones, incluyendo Etiopía y Persia. Respecto a su muerte, las narrativas varían, aunque la tradición más aceptada sostiene que fue martirizado en la ciudad de Nadab, en Etiopía, asesinado por espada. Tomé, también conocido como Tomé Dídimo o Tomé el Gemelo, figura entre los 12 apóstoles seleccionados por Jesús. Originalmente un pescador en Galilea, Tomé se destaca en los evangelios por su sinceridad y en ocasiones por su duda ante eventos extraordinarios. La identificación de Tomé como Dídimo sugiere una posible gemelidad, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se especifica en las Escrituras. Tras la muerte de Jesús, Tomé expresó dudas sobre la resurrección y manifestó que solo creería al tocar las heridas de Jesús. La duda constante de Tomé le granjeó el epíteto de Tomé el Incrédulo. Su posterior encuentro con Jesús, en el que se le instó a tocar las heridas, culminó en una profunda confesión de fe: «Mi Señor y mi Dios».
Este cambio no solo resalta la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y alcanzar una fe arraigada. La información sobre la vida posterior de Tomé es escasa, pero las tradiciones cristianas sugieren que se dedicó a misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomé fue martirizado por lanzas en Chennai, India, tras llevar a cabo con éxito su misión evangelizadora. En cuanto a Judas Iscariote, el traidor, figura destacada en los Evangelios por ser el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Originario de la ciudad de Queriote, Judas recibió el sobrenombre de Iscariote. Su vida antes de unirse a los discípulos de Jesús es prácticamente desconocida, y su elección como uno de los 12 apóstoles sugiere una alineación inicial con el llamado y propósito compartidos por los demás seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas tuvo lugar durante la última cena, cuando Satanás lo poseyó, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Tras esta traición, la vida de Judas se sumió en la tragedia al percatarse de las consecuencias de sus acciones. Aunque intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, Judas acabó ahorcándose. La tradición cristiana resalta la trágica suerte de Judas como un recordatorio de la gravedad de la traición, arrojando luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento, según los relatos, tuvo lugar en un campo conocido como Campo de Sangre o Campo del Alfarero, en las proximidades del valle de Hinnom, en Jerusalén. Este terreno, adquirido con las 30 monedas de plata devueltas por Judas, se convirtió en un símbolo de arrepentimiento y redención, evocando la sangre derramada de Jesús como consecuencia de la traición de Judas. Después de traicionar a Jesús, Judas se sumió en un profundo arrepentimiento e intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, su gesto de contrición fue rechazado y, consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo antes de salir y acabar con su vida mediante el ahorcamiento. El relato en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, presenta una versión levemente diferente, describiendo que durante su arrepentimiento, Judas sufrió una caída que resultó en la fractura de su cuerpo, derramando sus entrañas. Aunque hay pequeñas discrepancias en las narrativas, ambas apuntan al mismo desenlace trágico. Esta dolorosa conclusión está impregnada de un remordimiento profundo y desesperación, convirtiendo la historia de Judas en un recordatorio solemne de las graves consecuencias de la traición y del peso que conlleva el arrepentimiento cuando no se acompaña de esperanza y perdón. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir disfrutando de nuestro contenido. Abrazos y que tengas un día bendecido.